Buen día. Mi compañera Sánchez Félix Aimé Jocelyn y su servidora Ramírez Cordero Citlali atenderemos el tema de funciones internas de MATLAB y manipulación de matrices del curso de herramientas computacionales en ingeniería por parte del profesor M.N.C. Hipólito Ruiz Martínez de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre las funciones internas de MATLAB. Bueno, vamos a comenzar con las funciones internas, ya que muchos de los nombres de las funciones internas de MATLAB son los mismos que los definidos. Vamos a dar un ejemplo de estas funciones matemáticas comunes que se usan en MATLAB. La primera función es abs. Esta función encuentra el valor absoluto de x, el valor que queremos colocar aquí. La siguiente función es sqrt. Esta función encuentra la raíz cuadrada también de x, un valor que coloquemos aquí. La siguiente función es nplot. Esta función encuentra la enésima raíz real de x. La siguiente función es sin. Esta función regresa un valor de -1 si x es menor que 0, un valor de 0 si x es igual a 0 y un valor de +1 si x es mayor que 0. La siguiente función es rem. Esta función calcula el residuo de x entre y. La siguiente función que tenemos es ex. Esta función calcula el valor de exponencial, donde e es la base para logaritmos naturales, o aproximadamente 2.7883. Varía. La siguiente función es log. Esta función calcula el logaritmo natural de x. Y aquí mismo lo menciona, el logaritmo natural de x a la base Euler o exponencial. La siguiente función es log 10. Esta función calcula el logaritmo base 10. Vamos a dar un ejemplo de las funciones. Como primer ejemplo vamos a tener la función abs. Recordemos que este va a sacar el valor absoluto de x. En este caso vamos a colocar x como -3. Vamos a dar enter. Y efectivamente nos saca el valor absoluto de este número. La siguiente función, como mencionamos, es sqrt, que nos va a dar la raíz cuadrada del valor que coloquemos aquí, x, o en este caso 85. Vamos a dar enter y nos da el valor de la raíz. La siguiente función que tenemos es entrot, y esta nos va a encontrar la enésima parte de la raíz real de x, en este caso es de -2 y de 3. Vamos a darle enter y aquí nos da su raíz enésima de este número que colocamos aquí. Bueno, como mencionábamos, en MATLAB podemos agregar a los argumentos de una función escalares o matrices. Y bueno, si x es un escalar, el resultado va a ser un escalar. En este caso, vamos a agregar que a x se le asigna el valor de 9 y vamos a agregar aquí que calcule b a la raíz de x. Y nos va a dar, estamos agregando un escalar, nos tiene que dar como resultado un escalar. Y efectivamente nos da nuestro resultado un valor escalar. Y bueno, como mencionamos, en nuestra función de raíz cuadrada sqrt que tenemos aquí, acepta matrices como entrada. En este caso se calcula la raíz cuadrada de cada elemento como el que tenemos aquí. Vamos a ver que aquí se le van a asignar esta matriz de 4, 9 y 16. En este caso vamos a decir que nos calcule la raíz cuadrada de cada uno de estos. Le vamos a dar enter y efectivamente nos calculó la raíz cuadrada de cada uno de estos números que están en nuestra matriz. Podemos agregar más términos a esta matriz, pero por el momento la dejamos así. Consideramos así que todas las funciones tienen tres componentes. Va a ser nombre, entrada y salida. En nuestro ejemplo anterior, este de aquí, la función sqrt es la entrada, o también le llamamos argumento. Aquí podemos decir que todas las funciones tienen tres componentes: un nombre, entrada y salida. En nuestro ejemplo que tenemos aquí, la función sqrt va a ser nuestra entrada, o también llamada argumento, y pues lo que está dentro del paréntesis, o también puede ser en corchetes, es, ya que puede ser un escalar, puede ser una matriz. Y bueno, consideramos decir que todas las funciones
tienen tres componentes, un nombre, una entrada y una salida. En este caso nuestra función va a ser SQRT. Nuestra entrada o también llamada argumento va a ser lo que tenemos dentro del paréntesis o corchete, porque estos pueden ser una matriz escalar o una matriz. Y bueno, nuestra salida va a ser lo que nos calcula, en este caso, esta de aquí, hasta el resultado, el ANS para cada una de estas. En este caso, esta va a ser nuestra función y esta va a ser nuestra entrada o nuestros argumentos. Y otra función que también podemos mencionar que tiene MATLAB es la función REM. En este caso requiere de dos entradas, un dividendo y un divisor. En este caso vamos a colocar que calcule el residuo de 10 dividido entre 3 y le vamos a dar enter. Y aquí es nuestro residuo. Y pasamos con lo siguiente que tiene MATLAB y uno de ellos es uso de la ayuda. Y bueno, para ayudarnos a entender cómo usar las funciones MATLAB, incluye extensas herramientas de ayuda. Y bueno, hay dos formas de obtener ayuda desde el interior de MATLAB. Una función de ayuda de línea de comando help. En este caso, pues podemos colocar en nuestro command window la palabra help y le vamos a dar enter. Vamos a esperar unos minutos para que nos aparezca la lista de temas de ayuda que MATLAB nos menciona. Como les mencionaba, existen dos formas de poder decir a MATLAB que nos ayude a entender las funciones. Una es colocando help función, en este caso las funciones, y MATLAB nos va a desplazar a que se refiere con las funciones, un ejemplo de cómo podemos utilizarlas y también las tipos de funciones que se pueden utilizar. En este caso también nos manda una documentación que si le damos clic nos va a mandar a la página de MATLAB donde nos va a dar el significado para cada uno, nos va a dar una descripción breve y en esta misma podemos encontrar una serie de funciones y ejemplos también para que el usuario pueda comprender. Otra forma es también con el icono de aquí que nos presenta y aquí nos van a aparecer una serie de cosas que, por ejemplo, documentación que también se puede colocar desde el teclado desde el computador colocando solo F1, los ejemplos de soporte del sitio web que también podemos encontrar en Google. Podemos buscar solo ayuda para MATLAB y nos va a mandar directo a su página y podemos encontrar cualquier ejemplo. Una última forma en que nos puede ayudar MATLAB para obtener ayuda de un tema en particular, de una función que queremos, es solo colocar la palabra help y nuestra función en la que tenemos duda. En este caso vamos a colocar que vamos a ver cuál es la TAN, que significa TAN, que funciones MATLAB nos arroja, como podemos observar, qué función pertenece, cómo es que se puede ayudar, los elementos y ayuda también la documentación. Vamos a ver también que para las funciones matemáticas elementales, como se mencionó hace un rato, van a ser funciones matemáticas comunes que se mencionaron en un momento. Estas de aquí. Las funciones matemáticas elementales incluyen logaritmos, exponenciales, valor absoluto, funciones de redondeo y funciones que se usan en matemáticas discretas. Ya vimos ejemplos de cómo se puede utilizar cada una de estas funciones. Vamos ahora con las funciones de redondeo, las cuales son la función de round. Esta función redondea x al entero más cercano. La siguiente función es fix. Esta función redondea o trunca x al entero más cercano hacia 0. Este de aquí. Note que con esta función 8.6 se trunca a 8, no a 9. Depende también cómo nosotros lo manejemos con MATLAB. La siguiente función es floor. Esta función redondea x al entero más cercano hacia infinito negativo. Vamos a tener la última función que es sail. Esta función redondea x al entero más cercano hacia infinito. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de estas funciones. Comenzamos con la primera función que es round, que nos va a redondear el valor más cercano de 8.6. Le damos enter y nos redondea a 9. La siguiente función que tenemos va a ser fix, la cual nos va a redondear al entero más cercano hacia 0. Vamos a darle enter con el mismo valor de 8.6. Nos va a redondear igual al valor más cercano, que en este caso va a ser 8. La otra función que vamos a tener es floor. Y bueno, mencionamos que esta nos va a redondear el entero más cercano hacia
negativo. Vamos a utilizar el valor de menos 9.4, le vamos a dar enter, efectivamente nos redondea el valor más cercano a negativo 6 y este valor va a ser menos 10. Vamos a tener la última función que es sail, la cual nos va a redondear al interno más cercano hacia infinito positivo. Vamos a darle enter con el valor de menos 12.5. Vamos a notar que esta va a ser nuestra función, este va a ser nuestro argumento o entrada, nuestra salida va a ser el resultado que nos arroja menos 12. Esta va a ser nuestra salida. Otro tema al cual nos habla MATLAB son las matemáticas discretas. Como sabemos, MATLAB incluye funciones para factorizar números, encontrar denominadores y múltiplos comunes, calcular factoriales y explorar números primos. Todas estas funciones requieren escalares enteros como entrada, o sea que las matemáticas discretas son las matemáticas de números enteros. En las matemáticas discretas vamos a ver que tenemos funciones trigonométricas, donde MATLAB también incluye un conjunto de funciones trigonométricas estándar y también las funciones trigonométricas hiperbólicas. La mayoría de estas funciones expresan los ángulos en radianes. Como mencionamos, la mayoría de las funciones expresan los ángulos en radianes. Aquí podemos tener ejemplo que los grados van a ser igual a radianes de 180 entre pi. Los radianes van a ser igual a grados por pi entre 180. El código para realizar estas conversiones va a ser esta. T3, que va a ser nuestra función, que va a ser igual a radianes por 180 entre pi. Para poder realizar estos cálculos es necesario que el valor de pi que tenemos aquí se exprese como una constante, dado que pi, el símbolo pi, no se puede expresar como un número en un punto flotante. En este caso lo vamos a tener que anotar de esta forma. Aquí tenemos un ejemplo de las funciones que se utilizan para matemáticas discretas. La primera función es factor. Esta función encuentra los factores primos de x. La segunda función es GCD. Esta función encuentra el máximo común denominador de x y y. La segunda función es LCM. Esta función encuentra el mínimo común múltiplo de x y y. La siguiente función es RADS. Esta función representa x como fracción. La siguiente función es factorial. Esta función encuentra el valor de x factorial. La siguiente función es primes. Esta función encuentra todos los números primos menores que x, un valor que se agrega en cada uno de estos. El usuario puede agregar cualquier valor. La siguiente función es isPrime. Esta función verifica para ver si x es un número primo. Y si lo es, la función regresa a 1. Si no lo es, regresa a 0. Aquí tenemos como primer ejemplo la función de factor y nos va a calcular el factor primo. Entonces vamos a dar enter. Vamos a recordar que esta va a ser factor nuestra función, este va a ser nuestro argumento o entrada y el resultado va a ser nuestra salida de datos. Nuestra segunda función va a ser GCD. Esta nos va a encontrar el máximo común denominador 10 de x. Vamos a darle enter y efectivamente nos da nuestra salida, nuestro resultado que va a ser 5 de estos dos. Ahora les muestro el ejemplo de las funciones trigonométricas en MATLAB. La primera función es sin. Esta encuentra el seno de x cuando x se expresa en radianes. Recordemos que todas estas funciones se van a expresar en radianes. Siempre van a ser en radianes. Estas van a ser las funciones trigonométricas normalmente las que se encuentran. Por ejemplo, así. Este encuentra el arco coseno. Así como seno de h nos va a encontrar el seno hiperbólico. Va a ser arcoseno e hiperbólico del seno, de la función seno. Así en cualquiera de las funciones que se mencionan aquí. Vamos a ver por ejemplo la primera función que es seno de 0. Vamos a darle enter, nos va a dar 0, nuestro resultado, nuestra salida de datos. Nuestro segundo ejemplo va a ser coseno de pi, nuestra función coseno y nuestro argumento que va a ser pi. Recuerden que no se puede colocar el valor y MATLAB no te lo acepta. Lo tenemos que, tener que entrar con el valor de pi. Vamos a darle enter, nos va a dar nuestra salida de datos, nuestro resultado que va a ser menos 1. Como último ejemplo vamos a poner sin h, nuestro seno hiperbólico de pi. Enter y nos da nuestro resultado. Nos da también nuestra salida. Para el siguiente tema vamos a tener funciones de análisis de datos.
Sabemos que en MATLAB podemos analizar datos estadísticos, ya que todos los datos se pueden representar mediante una sola matriz. En la función de análisis de datos vamos a tener máximo y mínimo, donde en MATLAB existen muchas formas de encontrar el valor promedio de un conjunto de datos. Por ello, pues MATLAB proporciona funciones para encontrar tanto la media como la mediana. Aquí vamos a tener un ejemplo de las funciones máximos y mínimos. Son bastantes, no se van a mencionar todas. Vamos a tener como primer ejemplo la función max. Esta función encuentra el valor más grande en un vector x. También tenemos la función de a, b, que va a ser igual a max. Esta función encuentra tanto el valor más grande en un vector y su ubicación en el vector. Vamos a tener la siguiente función que va a ser max de x y y. Esta función crea una matriz del mismo tamaño de x y y. Tanto x como y deben tener el mismo número de filas y columnas, que si no, MATLAB no te lo va a aceptar. Vamos a tener la siguiente función que va a ser min de x. Esta función encuentra el valor más pequeño de un vector x. Vamos a tener nuestro primer ejemplo de la función max. En este caso ya agregamos nuestra matriz. A x se va a asignar esta serie de números, disculpen. Vamos a agregar ahora nuestra función. Vamos a pedir que nos dé el valor más grande de nuestro vector x. Vamos a darle enter. Y aquí nos va a dar nuestro valor 2, 5 y 6 para nuestra matriz de x. Ahora con nuestra misma variable de x, nuestra matriz que ya le dimos el valor, vamos a agregar la siguiente función cuando tenemos a y b. En este caso nos va a encontrar el valor más grande y su ubicación de dichos vectores que vamos a dar llamar. Vamos a darle enter. Efectivamente nos va a dar un valor para a y otro para b. En este caso nos va a decir que para a el valor más grande va a ser 2, 5. En este ejemplo nos está mencionando que en la columna 1 el 2 es el valor máximo de 2 a 5 o de 2 a 5. El valor máximo de la columna 3 es 6. Como se menciona aquí, como último ejemplo vamos a agregar otra matriz x en donde vamos a pedir con la función min que nos calcule el mínimo de esa matriz o de ese vector. Vamos a darle enter. Nos dice que el valor menor más pequeño va a ser 1 en esa matriz. Para el siguiente tema de análisis de datos vamos a tener sumas y productos, donde MATLAB también nos proporciona algunas funciones para calcular tanto las sumas como productos que vamos a tener en una matriz. Para las sumas y productos en las matrices vamos a tener las siguientes funciones que son. En esta función vamos a tener suma los elementos en el vector x. Vamos a tener también la siguiente función que es prod. Esta función calcula el producto de los elementos del vector x. Vamos a dar también ejemplos para que se comprenda un poquito más. Para el primer ejemplo de la función vamos a pedir que en esta arreglo matricial nos va a sumar cada uno de estos. En este caso nos va a hacer la suma por columnas. Si fuera uno más simple con 3 valores, nos lo haría directo. Ok, entonces vamos a darle enter y nos suma por columnas. 1 más 2, 3, 5 más 4, 9, 3 más 6, 9. Y esta va a ser nuestra suma. En el segundo ejemplo vamos a utilizar el mismo arreglo de x que se le dio. Vamos a poner la función prod, nos va a calcular el producto de los elementos de cada vector, o sea que nos va a calcular en cada uno de estos. Vamos a darle enter. Efectivamente nos da nuestro valor. 1 por 2, 2, 5 por 4, 20, 6 por 3, 18. Así que por lo tanto vamos a decir que eso nos va a sumar en columnas y la función prod nos va a multiplicar por columna. Para el siguiente tema vamos a tener en funciones de análisis de datos a media y mediana. Podemos recordar que en MATLAB existen muchas formas de encontrar el valor promedio en un conjunto de datos. ¿Okay? Para ello vamos a tener las siguientes fórmulas o funciones promedio. Vamos a tener la función mean. Esta función calcula el valor medio o valor promedio de un vector x. Vamos a tener la siguiente función que es median. Esta función nos va a encontrar la mediana de los elementos de un vector o del vector que el usuario va a agregar en cada uno de estos.
vamos a dar ejemplos. Como primer ejemplo para esta función, vamos a tener nuestra regla matricial, donde aquí le vamos a dar valores de 1, 5, 3, 2, 4 y 6. Vamos a darle enter. Nos tiene que calcular el valor medio o el valor promedio de cada uno de estos. Efectivamente nos va a dar nuestro valor medio de cada uno de estos elementos. En este caso nos va a dar nuestro valor medio en filas. Recordemos que el otro iba a ser por columnas. En este va a ser filas. El valor promedio para 1.53 va a ser 1.5. ¿Ok? Este va a ser por filas. Vamos a tomar el mismo arreglo, el mismo vector, en la misma matriz, pero ahora vamos a utilizar la función media, donde nos va a dar la mediana de los elementos. En este caso recordemos que también va a ser por filas, no va a ser por columnas. Vamos a darle enter. Efectivamente nos va a dar la mediana de cada elemento en las columnas, en las filas. ¿Okay? El siguiente tema también va a ser valoración y correlación para análisis de datos. En este caso son comandos para ordenar datos en una matriz en orden ascendente o descendente. El usuario va a depender de lo que él diga. Vamos a tener las funciones de ordenamiento. La primera va a ser sort. Esta función nos va a ordenar los elementos de un vector X en orden ascendente. La siguiente función va a ser sort. Esta función nos ordena los elementos en cada columna en orden descendente. Claro que los voy a utilizar y vamos a ver en qué matriz o en qué vector se van a ordenar. La siguiente función va a ser sort rows. Esta función ordena las filas en una matriz sobre la base de los valores en la primera columna y mantiene intacta cada fila. El usuario va a ordenar qué filas se van a mover y las demás van a mantener iguales. La siguiente función va a ser sort rows. Esta función ordena las filas en una matriz sobre la base de los valores en las columnas n. Para nuestro primer ejemplo vamos a utilizar el mismo arreglo de vector matriz. De ahí que vamos a asignar los valores que tenemos aquí. Vamos a utilizar la función sort que mencionamos que nos va a dar suma de los elementos de cada vector. Vamos a darle enter. Efectivamente nos da la suma de cada vector. Para el primer ejemplo vamos a utilizar el mismo arreglo, el mismo vector, donde x se va a asignar nuestro valor que tenemos aquí. Vamos a utilizar nuestra función sort, la cual nos va a ordenar los elementos de un vector de manera ascendente. Vamos a darle enter y efectivamente nos está ordenando los vectores que tenemos ordenadamente. Va a comenzar con 1, 4, 3, 5 y 6 de manera ascendente. Para el último ejemplo vamos a poner la función sort. Utilizamos la misma variable x que le asignamos estos valores. Vamos a utilizar la función sort. Nos va a ordenar los elementos en cada columna en orden descendente. Vamos a darle enter. Efectivamente nos hará nuestros valores en manera descendente por columnas. Aquí estamos mencionando por columnas, no por filas. El siguiente tema de análisis de datos va a ser la determinación del tamaño de matriz, donde MATLAB ofrece dos funciones que le permiten al usuario determinar cuán grande es una matriz. Aquí tenemos los ejemplos de las funciones para determinar el tamaño de una matriz. La función size. Esta función determina el número de filas y columnas en la matriz X. La siguiente función va a ser cuando A y B vamos a tener sus valores, dos variables, el cual va a determinar el número de filas y columnas de la matriz X y asigna el número de filas a A y el número de columnas a B. Sus variables A y B. Vamos a tener la última función que es length. Esta función determina la dimensión más grande de una matriz X. Vamos a tener nuestro primer ejemplo donde a X le asigna nuestro valor, nuestra matriz, nuestro vector. Vamos a utilizar la función size. Nos va a determinar el número de filas y columnas que hay en la matriz. Vamos a darle enter. Efectivamente hay dos filas y columnas. Vamos a tener 3 columnas y 2 filas. Ahora vamos a utilizar la misma variable de x, pero en este caso ahora queremos que nos asigne el número de filas que va a haber en A y en B. Va a ser por separado. Vamos a darle enter. Efectivamente nos dice cuántas filas hay en A y en B, que nos dice que son 2 y 3 para nuestra
variable en X. El último ejemplo que tenemos es la función length, donde nos va a determinar la dimensión más grande que tenemos en nuestra matriz, en este caso X. El último ejemplo va a ser la función length, donde nos va a determinar las dimensiones más grandes que tenemos en X. El último tema que vamos a tener para análisis de datos va a ser la variancia y la desviación estándar. Vamos a recordar que la desviación estándar es la medida de dispersión de los valores en un conjunto de datos y la variancia de la desviación estándar al cuadrado. En MATLAB, la función que se usa para encontrar la desviación estándar es std. Vamos a dar también ejemplos de las funciones que se tienen para esto. Aquí vamos a tener nuestras funciones estadísticas. La primera va a ser std, la cual nos calcula la desviación estándar de los valores de un vector X. La última va a ser la función var. Esta función nos calcula la variancia de todos los datos en X. Y existen diversas formas de calcularlas, depende del usuario o el profesor. El siguiente tema que nos ofrece MATLAB son los números aleatorios, en donde MATLAB se pueden generar dos tipos diferentes de números aleatorios uniformes y números aleatorios gaussianos. Vamos a tener como primer subtema para números aleatorios los números aleatorios uniformes. De los números aleatorios uniformes se generan con la función rand. Estos números se distribuyen de forma pareja entre 0 y 1. También se puede crear un conjunto de números aleatorios sobre otros rangos al modificar los números creados por la función rand. Como mencioné hace un rato, esta es una serie de las funciones para generar números aleatorios. La primera que mencioné fue rand, que esta va a regresar a una matriz n por n. Cada valor en la matriz es un número aleatorio entre 0 y 1. También vamos a tener rand con dos funciones. Esta regresa a la matriz m por n. Cada valor en la matriz es un número aleatorio entre 0 y 1 también. La otra función de rand n regresa a la matriz n por n. Cada valor en la matriz es un número aleatorio gaussiano o normal, con una medida de 0 y una variancia de 0. Aquí ya va a cambiar la cosa. Vamos a tener rand n. Esta también regresa a la matriz m por n. Cada valor en la matriz es un número aleatorio gaussiano o normal con una media de 0 y una varianza de 1. Como primer ejemplo vamos a crear un conjunto de 100 números distribuidos de manera pareja entre 0 y 5. Ahora solamente multiplicamos por 5 para expandir el rango de 0 a 5. Vamos a darle 0, nos va a arrojar una serie de resultados enormes. Como último subtema de los números aleatorios vamos a tener números aleatorios gaussianos. Bueno, los conjuntos de números aleatorios gaussianos se describen al especificar su promedio y la desviación estándar del conjunto de datos en el conjunto de datos. MATLAB genera valores gaussianos con una media de 0 y una varianza de 1.0 con la función rand, como mencionamos en las funciones anteriores. Un ejemplo para nuestros números aleatorios gaussianos va a ser la función rand. Vamos a darle nuestra función, nuestro variable 3, la cual nos tiene que dar cada valor en la matriz es un número aleatorio gaussiano. Va a tener una medida de 0 y una variancia de 1. Vamos a tener que los valores cercanos se alejan más a nuestro valor y nuestra variable. Como último tema vamos a tener lo que son números complejos, donde MATLAB incluye también varias funciones que se usan principalmente con números complejos. Los números complejos consisten de partes, una parte real y un componente imaginario. Vamos a ver nuestro primer ejemplo para los números complejos. Este es un número complejo. El componente real va a ser 5 y el componente imaginario va a ser 3. Vamos a darle Enter. Así nos va a dar nuestro resultado, componente real y un componente imaginario. Vamos a tener también que los números complejos se pueden ingresar en MATLAB de dos formas, como un problema de suma. Vamos a tener aquí uno y vamos a tener otra forma. Números reales, números imaginarios de una suma. Vamos a tener también funciones usadas con números complejos. Vamos a tener la primera que es apps. Esta va a calcular el valor absoluto de un número complejo mediante el teorema de Pitágoras. Vamos a tener la siguiente función que va a ser angle. Esta función calcula el ángulo desde la horizontal
en radianes. Como un número complejo se representa en coordenadas polares. Vamos a tener la función complex. Esta genera un número complejo con un componente real x y un componente imaginario y. Vamos a tener la siguiente función que es real. Esta función extrae el componente real de un número complejo. Y la última función es la función imag. Esta función extrae el componente imaginario de un número complejo. Ya que mencionamos que los números complejos se pueden ingresar de dos formas, en una suma, vamos a tener también que se puede hacer con la función complex. Vamos a darle y nos va a arrojar lo mismo. Se pueden usar las funciones real e imag, como mencionamos, para separar los componentes real e imaginarios de los números complejos. Vamos a anotar nuestra variable de nuestra función, que a se le asigna nuestra suma de números complejos y números reales. Vamos a dar enter y nos va a arrojar nuestra suma. Ahora vamos a separar nuestros componentes con reales e imaginarios. Vamos a decir que para nuestros primeros reales en A queremos que nos separe. Entonces aquí nos arroja cuál va a ser el número real con nuestra función real. Ahora de la misma forma vamos a agregar nuestra función imag para que nos arroje nuestro valor imaginario que va a estar en función de A. Vamos a dar enter y ahora nos arroja nuestra función imaginaria. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Cuídense. Buen día, mi nombre es Citlali Ramírez Cordero y les hablaré sobre la manipulación de matrices en MATLAB. Una matriz es un conjunto de números reales o complejos ordenados en n renglones y m columnas. También se puede definir como al escribir una lista de números encerrados de corchetes. Estos números se pueden separar mediante espacios o coma. Por ejemplo, tenemos la matriz A, la matriz B, y enseguida vamos a insertar una matriz dentro de otra matriz. Vamos a insertar esta matriz B en la matriz S. Y observamos que nos arroja la matriz S más la matriz B. Ahora insertamos esta matriz S a una matriz V. Se pueden cambiar los valores en una matriz o incluir valores adicionales con un número índice para especificar un elemento particular. Este proceso se llama indexación de un arreglo. Usamos el comando v entre paréntesis 2 igual a 4. Observamos que la posición 2 es cambiada por el número 4. Ahora, usando el comando v entre paréntesis 8, mostramos la matriz V y observamos que efectivamente el valor de la posición 4 es cambiada por el valor de 8. Ahora, también se puede extender una matriz al definir un nuevo elemento o al ejecutar un comando. Por ejemplo, tenemos la matriz O y la amplificamos hasta el valor 8 y le colocamos el valor de 7. Observamos que a los elementos faltantes les asigna un valor de 0. Ahora usaremos el operador de dos puntos. Es un operador para definir nuevas matrices o modificar las existentes, pero primero debemos definir una matriz espaciada. Definimos la matriz H de 1 hasta 8 y observamos que el espaciado de los elementos de la matriz es 1. Pero cuando se usan los dos puntos para separar tres números, el valor se convierte en el incremento, el valor de en medio. Por ejemplo, la matriz P. Tenemos el valor de 0.0. 2 puntos, 0.5. Este sería nuestro incremento hasta el valor de 3. Efectivamente lo tenemos aquí abajo. Ahora, también podemos usar para extraer datos de las matrices. Cuando una matriz ocupa dos puntos como referencia, en lugar de un número índice, los dos puntos representan el total de filas o columnas. Por ejemplo, la matriz M. Ahora podemos extraer la columna 1 de la matriz M con un comando, que sería el comando x igual a m entre paréntesis 2 puntos, 1.
Esto quiere decir que nos va a arrojar la columna 1 de la matriz. Y aquí tenemos la primera columna de la matriz M. Ahora vamos a extraer la columna 4 de la matriz M con el comando y igual a M entre paréntesis 2 puntos, coma 4. Ahora veremos, vamos a extraer dos filas. Tenemos la segunda fila y la tercera fila. Vamos a comprobar. Efectivamente, segunda fila y tercera fila. Ahora vamos a obtener o extraer los valores de las filas 2, 3, columnas 4, 5 con este comando YUW igual a M 2, 2.3, 4, 2.5. ¿Qué serían estos valores de aquí? En MATLAB es válido tener una matriz vacía. Tenemos la matriz A y la matriz B. Usamos el nombre de matriz con solo 2 puntos. Y transformamos la matriz en una larga columna. La matriz se formó al listar primero la columna 1, después la columna 2, etc. También podemos usar un solo índice para extraer un elemento de la matriz. Por ejemplo, M igual a 7 es igual a 3. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente, el valor de la posición 7 en la matriz M es 3. También podemos usar la palabra en para identificar la fila o columna final en una matriz, incluso si uno no sabe qué tan grande es. Por ejemplo, utilizando el comando m entre paréntesis 1, n, nos arroja el valor de 5. Ahora utilizamos m en n, valor de 7. El valor de 5 en el comando m1, n nos indica el último valor del primer renglón. Vamos a observar. Aquí está, efectivamente es el número 5 y el comando m en n nos arroja el último valor de nuestra matriz. Ahora trabajaremos con problemas con dos variables. Definimos x igual a 3, y igual a 5 y hacemos el cálculo de la multiplicación de dos escalares en A. Ahora veremos qué ocurre si x es una matriz y y es un escalar. Nuestra matriz x y nuestra multiplicación nos arroja 5 valores, dado que y todavía es un escalar con un solo valor de 5. Ahora vamos a observar qué pasa si y ahora es un vector. Definimos nuestro vector de y realizamos nuestra multiplicación. Nos arroja un error. Recordándonos que el asterisco es el operador para multiplicación matricial. Vamos a corregirlo. Definimos nuestro vector de y.
que nos arroja 5 elementos. Y ahora procedemos a la multiplicación. Observamos que aquí ya no hay ningún problema. Ahora buscaremos que la matriz A sea una matriz bidimensional con la ayuda de nuestro vector MeshGrid. Definimos el vector de Y. Posteriormente utilizamos el comando mesh para crear una nueva versión bidimensional de X y Y que se llamarán new X and new Y. El comando meshGrid toma los dos vectores de entrada y crea dos matrices bidimensionales. Cada una de las matrices resultantes tiene el mismo número de filas y columnas. El número de columnas se determina por el número de elementos en el vector X y el número de filas se determina mediante el número de elementos en el vector Y. Esta operación se llama mapeo de vectores en un arreglo bidimensional. Ahora ambas variables bidimensionales tienen el mismo tamaño, por lo que ya podemos calcular la multiplicación. Nos arroja esta matriz bidimensional. Ahora trabajaremos con matrices especiales. La matriz 0. Cuando se usa la función ceros con un solo argumento escalar de entrada, se genera una matriz cuadrada. Por ejemplo, la matriz A de ceros. Ahora, con el comando 0 tenemos una matriz de m por n ceros. Ahora, usando el comando ones, creamos una matriz m por n de unos. Ahora una matriz de unos de m por n unos. Las funciones ceros y one son útiles para crear matrices con valores marcadores de posición que se llenarán más tarde. Ahora, para una matriz diagonal, se puede usar el comando diag para extraer la diagonal de una matriz. Por ejemplo, si definimos la matriz A y usamos el comando diag A, obtenemos la diagonal de esta matriz. Ahora, si en lugar de usar una matriz bidimensional como entrada para la función diag, se usa un vector como B igual a, entre corchetes, 1, 2, 3. Y se usa el comando diag B. MATLAB usa el vector para los vectores a lo largo de la diagonal de una matriz y llena los elementos resultantes con 0. Ahora hablaremos sobre las matrices mágicas. En esta matriz, toda la suma de las columnas es la misma, al igual que la suma de las filas y de diagonales. Por ejemplo, definimos a AA igual a magic 4. Para comprobar que esta matriz sea mágica, vamos a utilizar la función sum a y obtendremos que la suma de todas sus columnas es igual a 34.
Ahora, para encontrar la suma de las filas es necesario transponer la matriz. Una matriz transpuesta es aquella donde los renglones de la matriz original son las columnas y las columnas de la matriz original son los renglones de la matriz transpuesta. Ok, utilizamos la función sum a transpuesta. Y efectivamente también nos arroja la suma de las filas. Ahora, para obtener la suma de las diagonales, vamos a utilizar la función diag de A. Y ahora la función sum de diag de A. Igual a 34. Para encontrar la matriz inferior, la diagonal de la matriz inferior de izquierda a superior derecha, primero tenemos que voltear la matriz para encontrar la suma de esta diagonal. Lo usamos con esta función flip LR de A. Y ahora calculamos la diagonal con la función diag de ans. Y ahora la sum con la función sum de ans para obtener la suma de esta diagonal. A manera de resumen, tenemos que la función meshgrid es extremadamente útil, dado que se puede usar para mapear vectores en matrices bidimensionales, lo que hace posible la realización de cálculos de arreglos con vectores de tamaño desigual. Otras funciones de MATLAB es la de ceros, que se usa para crear una matriz compuesta completamente de ceros, o ANS, que se usa para crear una matriz compuesta completamente de unos, diagonal, diag, que se usa para extraer la diagonal de una matriz, magic, que se usa para crear una matriz con la propiedad inusual de que todas las filas y columnas suman el mismo valor, así como sus diagonales. También tenemos la función flip LR, que voltea una matriz con su imagen especular de izquierda a derecha. Flip put, voltea una matriz verticalmente. Esto es todo. Gracias.